habíamos empezado a trabajar y a empezar a desmembrar un poco la lógica de cómo se hacen los asientos contables, cómo identificar los elementos patrimoniales, si estábamos hablando de activos, si estábamos hablando de pasivos, y también habíamos empezado a charlar un poquito sobre las cuentas. Para eso habíamos planteado una consigna, habíamos dicho que esa consigna estaba por lo general redactada en un lenguaje coloquial, y lo que nosotros teníamos que hacer era poder traducir ese lenguaje coloquial al lenguaje contable, y una vez que teníamos la traducción al lenguaje contable, hacernos alguna serie de preguntas que nos permitieran identificar qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? En ese sentido, una de las preguntas era si estoy vendiendo, si estoy comprando, si estoy pagando, si estoy cobrando. Eso es un elemento que me parece bastante importante para que lo puedan tener presente todos, y nos va a ayudar un poco en la lógica de cómo podemos ir haciendo los asientos, a los asientos contables. Estaba planteado el ejercicio donde un determinado empresario, una determinada empresa realizaba la compra de un conjunto de activos, que en este caso eran teclados en Bluetooth, y planteaba una estrategia de financiamiento diversificada entre un financiamiento a 15 días y un pago vía transferencia de la cuenta corriente en el Banco Provincia, ¿no? Hasta ahí más o menos estamos todos, ¿no? Entendimos más o menos, nos planteamos las preguntas, sabemos qué es lo que estamos haciendo en este momento de la empresa, y lo podemos reflejar de una determinada manera en el libro diario. Hasta acá me parece que es bastante sencillo, no tiene mayor complejidad. Los elementos patrimoniales que yo definí acá en esta columna, como activos, como pasivos, son elementos que están de manera explicativa. En el libro diario no se reflejan de esa manera, sino que directamente se reflejan las cuentas, y uno sabe en la cuenta a qué elemento patrimonial corresponde. Las aclaraciones, como les dije, las aclaraciones que estaban acá al costado, también son de manera coloquial, no necesariamente en el libro diario lo tenemos que incluir. Y lo que sí tenemos presente, digo, no lo vamos a trabajar en detalle, es que para cada una de estas operaciones hay un documento asociado, ¿no? Un pagaré, una factura, un remito y demás. Pero en particular a mí lo que me interesa es la expresión más contable, matemática de esto en el libro. Después lo que yo les había planteado, esto no sé si alguno lo pudo ver, era, bueno, cómo se registraba otra operación distinta, ¿no? Que no tenía que ver con la compra, sino que acá lo que estamos haciendo es, estamos vendiendo. Y bueno, acá me parece que el elemento y la manera interesante, la manera inteligente de poder entenderlo es desprender, si quieren piénsenlo como yo tengo un depósito y tengo una caja física en mi negocio, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un control de lo que está pasando en mi depósito, necesito reflejar de alguna manera la salida de esos activos, que en este caso son los teclados, y necesito también reflejar en la caja el movimiento de dinero que generó la salida de ese activo, ¿no? Entonces, por más de que se trate de una misma operación, ¿no? Que es la venta de los teclados, contablemente voy a tener que hacer dos registros separados, uno si se quiere de alguna manera, o como idea para que ustedes se lo dibujen, es, bueno, tengo que reflejar un poco lo que pasa con el depósito, de que van a salir esos 500 teclados y que contablemente y demás en el patrimonio, si se quiere, del depósito va a haber una variación, y al mismo tiempo tengo que reflejar el movimiento de la caja. Me parece que esa es una forma gráfica de pensar por qué el asiento se va a reflejar dos veces, o la operación
va a tener un reflejo doble, ¿no? En este caso, yo se los dividí en este esquema. Digo, por un lado tenemos que identificar ese ingreso de dinero, y por otro lado tenemos que reflejar en la parte de lo que sería acá arriba los elementos asociados al costo, ¿sí?, de ese activo. Por eso está planteado acá abajo en la presentación la importancia de registrar los asientos por separado cuando hay una venta, ¿sí?, y no unificarlo en uno a uno. En este caso vamos a reflejar por un lado los ingresos de la venta, que es lo que estaría en la parte inferior de la presentación, y por otro lado vamos a reflejar el costo de esa venta, que es la información que está reflejada en la parte superior. Me interesa que veamos esto. Digo, tenemos una formulación muy sencilla, que es una sola frase, que es que venta de 500 teclados por 375.000 y cobro de esa venta mediante un pagaré. Sin embargo, esta frase sencilla tiene un registro que tiene su complejidad, ¿no? Tiene su apertura, tiene 2 líneas y tiene más de un valor asociado. Digo, el único valor que vamos a reflejar no es 375.000, sino que también vamos a reflejar el costo de esa mercadería que yo compré en su momento. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Veo, Sí, a sí. los que tienen cámara, Profe. les veo la carita de estamos Sí, bien. sí, sí. Los que no tienen Sí, sí. cámara me tienen que hablar, porque si no, no me entero si están y si lo están siguiendo. ¿Mm? Sí, profe. Sí, Los profe. que no tienen cámara, ¿lo vienen siguiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Sí, sí, perfecto. profe. Gracias. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros hablamos sobre 3 metodologías para registrar el costo de las mercaderías vendidas y plantearnos determinada problemática en relación a los bienes que son fungibles, o sea, aquellos bienes que son exactamente iguales y que yo necesito diferenciar de alguna manera contablemente porque pude haber realizado la compra de esos bienes fungibles en distintos momentos a determinados valores. Eso lo tenemos presente, fue la clase pasada. En este caso el ejercicio está simplificado porque ustedes ven que la compra fue una vez, y una vez se compraron esos 1000 teclados y hay un único costo de las mercaderías vendidas asociado a esos teclados, ¿no? La aplicación de las metodologías que vimos en la clase pasada, primero entrado, primero salido, último entrado o la ponderación, deberíamos aplicarla en el caso de que esta compra de los 1000 teclados se hubiera realizado en 2 periodos distintos y con 2 valores distintos. ¿Sí? En este caso el ejercicio está simplificado, vamos a un esquema de costo de las mercaderías vendidas más fácil de reflejar, ¿no? En este caso, el costo de las mercaderías vendidas está asociado a una cuenta que es 1000 por 500 cada uno, que serían 500.000 pesos, ¿no? Entonces, el costo de las mercaderías vendidas asociado a la mitad de ese stock que yo tengo es 250.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Para cerrarlo, digo, para ir y asentar ese concepto. No hubo ¿Lo dos puede repetir, compras, profe? hubo una única compra. Esa compra, estoy vendiendo el 50% de eso que compré, registro como costo de las mercaderías vendidas la mitad de esos 250.000. ¿Quieren que lo repasemos? Sí, por favor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. tenemos un momento, un día 1. Día 1, yo tengo una empresa que se dedica a la venta de artículos de informática, realizo la compra de un determinado activo que son teclados Bluetooth. Esos teclados tienen asociado un costo. Ese costo es 500 pesos cada uno de los teclados. ¿Eso qué me da a mí? Me da un valor sobre el total de lo que me salieron esos activos. ¿Cuánto me salieron esos 1000 activos que compré? Bueno, me salieron 500.000 pesos.
yo cuando venda alguno de esos activos, que es el día 2, o sea, este día, por supuesto no los voy a vender al mismo costo que me salieron, sino que voy a intentar sacarle una diferencia y voy a perder, de alguna manera, voy a perderme el costo original, ¿no? Me pierdo el costo original. Entonces, como la contabilidad te exige que no te pierdas el costo original, yo voy a volver al día 1 y voy a mirar cuánto me salieron esos 1000 teclados, para registrar ese movimiento en mis activos. ¿Cuánto me salieron esos 1000 teclados? 500.000. ¿Cuántos estoy vendiendo? Perdón que me perdí acá. Compro. Acá. ¿Cuántos estoy vendiendo? Bueno, estoy vendiendo el 50%, estoy vendiendo la mitad de ese activo. Entonces, ¿qué voy a registrar yo como costo de las mercaderías vendidas? El monto asociado a la mitad de lo que me salió la compra de esos activos. ¿Cuánto es la mitad de lo que me salió la compra de esos activos? 250.000. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Matías? Sí. Claro Sí, que sí, sí. sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya ahí tenemos dos valores que nos están dando vuelta. Tenemos 375.000 por un lado y tenemos 250.000 por un lado. Reflejan información, es información asociada al mismo activo. ¿Sí? Lo que pasa es que, como yo tengo que reflejar por un lado el movimiento de mi depósito y tengo que reflejar por otro lado el movimiento de mi caja física que tengo en el negocio, tengo que desdoblar de alguna forma el asiento. ¿Cómo lo voy a desdoblar? Bueno, como está explicado en esta filmina. Parte de la información vinculada al ingreso, o sea, al movimiento de mi caja, y parte de la información vinculada al movimiento del depósito. ¿Sí? Cuando tengo que reflejar la información vinculada al movimiento del depósito, voy al día 1, me fijo cuánto fue el costo de las mercaderías vendidas y hago el asiento. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. entonces, la explicación, digo, o la forma en la que nosotros lo plasmamos matemáticamente, contablemente, en nuestro libro diario, ya nos muestra directamente que tenemos dos asientos, dos grupos de datos, ¿no? Tenemos, si quieren, vamos primero a la parte de abajo, digo, a lo que tiene que ver con el costo, y lo que nosotros vamos a reflejar ahí es el costo de las mercaderías vendidas, digo, es un incremento, es un aumento de los gastos, es un gasto, el costo de esas mercaderías vendidas, como es un incremento y es un signo, tiene signo positivo, lo reflejo en la columna del debe, y lo que voy a reflejar en la columna del haber es la disminución del activo. Porque yo tengo que anotar en algún lado de que ya no tengo más el activo 500 teclados. ¿Sí? ¿Cómo lo reflejo? Digo, acá me comí unos ceros, perdón. Reflejo 250.000 como disminución en mis activos y reflejo 250 como gasto, ¿sí? Como un gasto que es el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? Si yo les pidiera a ustedes que aplicaran en este momento algunas de las metodologías, porque la compra de los activos se hizo en distintos momentos, yo acá es donde les voy a decir, para reflejar el costo de las mercaderías vendidas, utilice método PEPS. ¿Sí? Entonces, en este momento de la ecuación es donde ustedes dicen, bueno, me defino por esta metodología que me dice la consigna, que es PEPS, y reflejo como costo de las mercaderías vendidas el cálculo que me dé esa metodología. ¿Sí? Este es el momento exacto en el cual ustedes aplican la metodología en relación al cálculo de los bienes fungibles. Y por otro lado, lo que voy a registrar es esto que yo les decía, bueno, el movimiento de la caja, ¿no? Por un lado registro los ingresos que estoy teniendo, y en este caso, bueno, tengo el incremento, los ingresos crecen o suben por el haber, y en el caso del documento a pagar, porque en este caso la venta se hace mediante un pagaré, registro ese pagaré como un activo,
¿sí? Y los activos suben por el debe. Entonces tengo asentado ese documento. Cuando ese documento yo lo cobre, ¿sí? Se va a invertir, porque va a dejar de ser un documento a cobrar, por lo cual va a disminuir, o sea, va a bajar por el haber, y va a subir por el debe como efectivo. ¿Se entiende? Eso es como, o sea, parece que yo estoy asentando las cosas dos veces, pero en realidad lo que yo estoy tratando de reflejar todo el tiempo es lo que está efectivamente pasando. Yo tengo hoy un pagaré que en el futuro se va a transformar en dinero. Cuando se transforme en dinero, yo ese cambio cualitativo en el activo lo tengo que reflejar. ¿Cómo lo voy a reflejar? Bueno, voy a descontar este documento a cobrar, por lo cual va a pasar a la otra columna, va a ser una disminución de mi activo documento a cobrar, y voy a tener un aumento del activo efectivo que se va a reflejar en la columna del debe. ¿Sí? Consulta, profe. Ese 375, ¿de qué sería? ¿Sería con ya el precio del producto aumentado, sería? Sería el precio que yo le... El precio de venta. El precio de venta. Ah, listo. Bueno, como Profe, ven... entonces, ¿Sí? ahí lo que estamos registrando sería el cambio de documento a efectivo, sería, por decirlo de alguna manera, pero se tiene que registrar, como que deja de ser un pagaré para pasar a ser efectivo. Eso sería lo que está explicando usted. Claro, pero no hoy, no el 19 de mayo del 2020, ¿no? O sea, el 19 de mayo del 2020 vos el efectivo no lo tenés todavía. Lo que vos tenés es un pagaré. Ese pagaré tenía una fecha, no le puse la fecha, pero digo, cuando se cumpla la fecha de vencimiento de ese pagaré, vos ahí vas a invertir el asiento contable para reflejar que ahora ya no tenés más un papel, sino que tenés plata. ¿Sí? Y eso lo vas a tener que ir anotando siempre, porque eso implica que tenés un documento que ya no tenés más y ahora tenés caja, tenés guita en la caja. O en la cuenta corriente si te transfieren el pagaré en la cuenta corriente. Acá está un poco explicado, digo, está de vuelta, que los acabo de leer, lo pueden leer desde acá directamente. Vamos a hacer dos asientos contables, uno vinculado a los ingresos y otro vinculado al egreso, que tiene que ver con el movimiento del activo, que voy a dejar de tener ese activo teclados y voy a empezar a tener un activo pagaré. ¿Sí? Cambio un activo por otro, lo que pasa es que ese registro no es exactamente igual, porque el registro que yo hago del activo mercadería está asociado al precio de compra y no está asociado al precio de venta. Profesor, una pregunta. ¿Y Sí. la ganancia desde la venta de la mercadería no se anota también digamos, en el mismo momento? O sea, como un asiento distinto capaz, pero en el mismo momento que uno hace la venta. No, en este caso lo que vos tenés es un flujo de fondos. Digo, vas a tener un flujo de fondos al cual vos vas a poder definir como ganancia producto de un conjunto de operaciones. En realidad, acordate, Cristian, que estamos tratando de definir, no definir ganancia en función de este tipo de diferencias, sino estamos tratando de, cuando hablamos de ganancia, hablamos de operaciones financieras, de incremento del valor del dólar, o de ganancia en activos en acciones y demás. En este caso, lo que vos podrías decirme es, che, ¿dónde va a quedar reflejado que yo vendí por encima del costo? Sería. Claro. Bueno, ¿dónde va a quedar reflejado en que vos vendiste por encima del costo? Acá está reflejado que vos vendiste por encima del costo. O sea, vos ya en el asiento, digo, en esta mirada que vos tenés clarísimo que vos vendiste por encima del costo. Lo que el empresario en última instancia se va a preguntar en algún momento es si todo este conjunto de movimientos le están dando algún tipo de superávit en la empresa. ¿Cuándo se lo va a preguntar? Digo, cuando pueda incorporar acá otro tipo de gastos también que esa empresa va a tener.
Digo, Yo vi, pensarlo como diferencia entre el costo que vos tenés y la venta solo del mismo activo, no es como funciona en la realidad. Digo, aquel que se dedica a la venta y compra de activos o de mercaderías incorpora otras variables como los servicios, como digo, todo eso, que también claro, hacen, todo como pérdidas, digamos, como resultados claro, negativos. exacto, que Yo hacen, vi contabilidad hace mucho, así que no sé si cambiaron la forma de registrarlo, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en este segundo asiento, lo que yo tenía era, por un lado, el costo de la mercadería vendida, que es como usted explicó que sale, la otra cuenta, digamos, mercaderías, que sale por el importe que estoy vendiendo, y, digamos, para compensar, yo tenía resultado de venta. Creo que se llamaba en ese momento resultado de venta, que era entre el precio que yo lo estoy vendiendo y el costo que yo tuve de la mercadería. No sé si eso cambió o no. mira, en principio yo lo laburo así, digo, lo laburo así y de última después al cierre del ejercicio tratamos de sacar alguna conclusión o contestarnos alguna pregunta sobre el funcionamiento de la empresa. Eh, Acá lo que yo intento mostrar, digo, de manera desdoblada es lo que está pasando con el flujo de la caja y lo que está pasando con el stock de mercadería. Y Perfecto. tratar de que de alguna manera ustedes entiendan que por más de que se trate del mismo activo, no puedo reflejar en una única línea la operación. Digo, si yo solamente reflejara el ingreso, la parte de arriba, digo, hay algo que se me está escapando, que tiene que ver con esa información asociada de cuánto me salió a mí eh, comprarlo y que tiene que ver, si se quiere, con un tema más físico, que es cómo varía mi stock en mi depósito. De alguna manera yo tendría que reflejar que si un tipo viene hoy a ver el depósito y encuentra que hay, creo que son 500 teclados menos, va a querer ir a algún lado, o sea, va a querer ir al libro diario a ver, che, ¿dónde están reflejados la falta de estos 500 bienes, estos 500 activos? Eh, Esa lógica, digo, de equivalencia y de doble registro tiene que ver también con un esquema de pensarlo hacia afuera, digo, de auditoría, ¿no? Digo, de que, digo, todo lo que tiene que ver con emisión de facturas fantasmas o emisión de servicios que no fueron, digo, todo lo que tiene que ver con lo que sería la ilegalidad de emisión y manejo de facturas, se busca evitar con esto, ¿no? Vos tenés un movimiento físico, que es que salieron los 500 teclados del negocio, eso tiene que estar reflejado, y tenés un incremento en la caja. Si vos mirás la parte de arriba lo único que te dice es que ahora tenés un pagaré de 375.000 pesos. Lo que yo te preguntaría como auditor es, che, ¿y por qué tenés 375.000 pesos en la caja? ¿Cuál fue la operación que justifica ese incremento de tu patrimonio? Si no, bueno, mirá, efectivamente eh, podés ver que compré 1000 teclados el día anterior y que esos 1000 teclados ya no están, sino que hay 500. Digo, permite contestar una serie de preguntas vinculadas a la auditoría. Acá un poco lo que yo intentaba reflejar era, esto es cancelo la deuda en efectivo. Bueno, acá lo que yo intento reflejar es que en la compra inicial que yo había realizado, ustedes recuerdan que había una parte que me la estaban financiando, ¿no? No asociamos todavía un interés a ese financiamiento, sino que lo planteamos como una deuda a corto plazo en la cual el proveedor no me cobra por ese periodo, entonces solamente reflejo en el asiento la disminución de ese pasivo. ¿Sí?
¿Cuál era ese pasivo? Bueno, ese pasivo lo habíamos anotado acá. ¿Sí? Habíamos aumentado el incremento de un pasivo por 250, vinculado a una deuda a futuro en la cuenta proveedores, y ahora, pasado el tiempo que yo tengo algo de dinero, puedo cancelar ese pasivo. Entonces reflejo la cancelación de ese pasivo, por lo cual es una disminución del pasivo. Las disminuciones de los pasivos se anotan en la columna del debe, y lo que reflejo es la disminución del activo caja, porque pago en efectivo esa deuda que yo tenía, ¿no? ¿Se entiende ahí el movimiento que hicimos? Digo, compramos Sí, profe. con una estrategia de financiamiento doble, vendimos, hicimos el registro de eso, y el tercer día, si se quiere, pagamos esa deuda que teníamos con el proveedor con el activo caja. Y ahí, digo, terminamos de alguna manera de comprar, si se quiere, esos teclados. Bueno, esto es exactamente lo mismo, y está un poco más desarrollado, pero es exactamente lo mismo. Acá lo que les puse es lo mismo, o sea, un ejemplo vinculado a la disminución del activo caja, pero ya no vinculado a la compra de un activo, sino vinculado al pago de un servicio. Es un gasto, por lo cual reflejo, identifico la cuenta gastos vinculado a servicios, y reflejo la disminución del activo caja correspondiente a ese pago. Entonces, ahí un poco, si querés, Cristian, en función de la pregunta que vos hacías, digo, acá vos sumás una serie de elementos que no están vinculados al activo teclados, sino que están vinculados al funcionamiento de la empresa, que te deberían